Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Seguimos con la experiencia de aprendizaje, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. La actividad de hoy día es leemos sobre la importancia de una alimentación saludable, el área comunicación. Vas a organizar en tu cuadernito semana 29, día 2. Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable y nuestra meta de hoy día, ¿cuál es? También la vas a escribir. Leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. ¿Qué queremos lograr? Vamos a tener en cuenta los criterios para autoevaluar nuestros aprendizajes. ¿Listo? En esta lectura vas a ubicar información en diversas partes del texto. Vas a completar el organizador gráfico que se ha propuesto. Vas a explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. También vas a identificar para qué fue escrito y vas a utilizar ideas del texto para sustentar tu opinión. Al final de todas estas actividades que vamos a lograr, en familia vas a proponer acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Vamos a empezar. Seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Tú qué piensas? A ver, coméntalo con mamá, papá, el adulto que te está acompañando. ¿Será posible? ¿Cómo puedes elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Alguna vez de repente en la posta médica te han podido dar alguna recetita y la has podido observar? ¿Será posible elaborarla? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Muy bien, ayer hemos visto los alimentos que nutren nuestro cuerpo, nos ayudan a crecer y a desarrollarnos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El consumo de los alimentos saludables. Excelente. Antes de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el título. ¿Cuál es el título? ¿Cómo servir los almuerzos? Y vamos a observar atentamente la imagen que lo acompaña. Mira, observa, ese platito está dividido, ¿verdad? En partes. Algunas están pintadas de rojo, otras de amarillo y otras de verde. También en cada parte que está dividido este plato tenemos información. Podemos leer como los subtítulos. Alimentos constructores, alimentos energéticos, alimentos reguladores. ¿Conoces de ellos? El año pasado de repente ya los has conocido, los vamos a recordar o mejorar nuestros conocimientos. ¿Te gustaría leer ese texto? ¿Qué piensas tú? Es importante, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a cómo nosotros podemos servir un almuerzo saludable. Escribe el propósito de tu lectura. Recuerda que lo tienes que hacer con tus propias palabras, pero también vamos a recordar nuestra meta. Es leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Esta es la meta, el propósito de aprendizaje. Tú lo puedes explicar con tus propias palabras. ¿Listo? Ahora vamos a observar nuevamente el texto y luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Has leído información? ¿Qué se decía sobre ellos? A ver, recuerda, estas preguntitas las vas a responder en tu cuaderno o en una hojita de reuso, ¿listo? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿De qué tratará? Sobre los alimentos. Muy bien. ¿Y de qué más tratará? Sobre cómo podemos usar una dieta adecuada para nuestro organismo, ¿verdad? Mejorar nuestra dieta alimenticia. ¿Para qué se habrá escrito? ¿Para qué crees que se habrá escrito? Para informarnos sobre los grupos de alimentos. Excelente. Durante la lectura, ¿qué te voy a recomendar? Lee atentamente el texto en la primera lectura, que significa de inicio a fin.
y te vas a detener en las palabras cuyo significado no entiendas. Podemos leer las palabras que están antes, las palabras que estén después, para darle un sentido a la palabra que no entendamos. También le podemos preguntar a un adulto en casa o yo te puedo dar algunos alcances. Te sugiero también las siguientes acciones para leer el texto. Realizar la lectura en silencio y por cada etiqueta o grupo de alimentos. ¿Qué significa? Una lectura silenciosa, tú solito. Y las etiquetitas son los colores que están ahí, ¿verdad? Como las viñetitas, que nos dan a conocer los grupos de alimentos. Vas a releer, volver a leer si es necesario para comprender mejor y responder en cada etiqueta. ¿Qué vamos a responder en cada etiqueta? ¿Qué información te brinda? Y vas a escribir tu respuesta en una hoja o en tu cuaderno, ¿listo? Por ejemplo, en esta etiqueta que son alimentos constructores, tú vas a responder ¿qué información te brinda? De acuerdo a lo que has leído. En esta otra etiqueta vas a volver a responder la misma pregunta. ¿Qué información te brindan los alimentos energéticos sobre esto? Y en la última etiqueta, ¿qué información te brinda sobre los alimentos reguladores? Eso vas a responder en tu cuadernito. Y vas a realizar una lista de ideas, un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. Algo que te ha llamado más la atención. Podrías también hacer un dibujo, ¿verdad? Y a partir de ello escribir las ideas más importantes. Ahora sí, vamos a comenzar la lectura. La vas a realizar conmigo en la primera lectura. Y después tú puedes realizarla varias veces hasta que puedas entenderla mejor, ¿listo? Título: ¿Cómo servir los alimentos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos. ¿Cuáles son los principales grupos? Los constructores, los energéticos y los reguladores. Se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesitan y en las porciones correctas. ¿Te das cuenta? Esta receta te va a ayudar a ti, ¿verdad? Comencemos con las etiquetas. Primero tenemos los alimentos constructores, que está pintado de color rojito. Si necesitas tomar apuntes, hazlo, porque va a ser muy importante para la resolución de esta actividad. Alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar sus músculos. Sirve un cuarto de plato o media taza de alimento. Hasta aquí, ¿para qué nos sirven los alimentos constructores? Como lo dice en su nombre, va construyendo nuestro crecimiento, ¿verdad? Porque también van a ayudar a formar, fortalecer nuestros músculos y esto permite que podamos desarrollarnos y crecer de forma sana. Porque aportan proteínas. ¿De qué origen? Proteínas de origen animal. Aquí se nos da el ejemplo en qué porción del plato debería ocupar. Y también nos da un ejemplo sobre cómo podemos distribuirlo con una tacita. ¿Listo? Sigamos. Ahora tenemos los alimentos energéticos. En esta parte del platito, en esta porción, vas a servir aquí cereales y tubérculos como yuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. ¿Qué nos brindan los alimentos energéticos? Como lo dice su nombre, nos dan energía, ¿verdad? Para que podamos desarrollar nuestras actividades. ¿Qué aportan a nuestro cuerpo? Los carbohidratos necesarios que necesitamos. Y, por ejemplo, ¿dónde están esos carbohidratos? En los cereales, en los tubérculos,
en varios alimentos que aquí se están mencionando. ¿Listo? También nos da un ejemplo de qué porción del plato debería ocupar. Y si necesitamos medirlo con una tacita, también nos da la medida. 1/4 de plato o media tacita de este alimento energético. Continuemos. El último grupo de alimentos, alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras, principalmente además de frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. ¿Qué hacen los alimentos reguladores? Van a regular los alimentos que hemos consumido de repente en demasiada grasa, demasiado azúcar. Entonces, estos alimentos reguladores son los que nos ayudan a controlar, ¿verdad?, las grasas, los azúcares. ¿Cómo debemos servir estos alimentos? En medio plato. Ahí también se da el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué porción del plato debería ocupar? ¿De qué? De verduras y de frutas. ¿Y estos vegetales qué aportan a nuestro cuerpo? Igual que las frutas, ¿qué aportan? Vitaminas y minerales que van a ayudar que nuestro cuerpo pueda protegerse de las enfermedades. Además de la fibra, que es la que ayuda a regular nuestra digestión, que no podamos tener de repente estreñimiento, ¿verdad? Estos alimentos van a ayudar a regular que nuestro sistema digestivo también trabaje muy bien. También lo podemos medir con una tacita de este alimento para que tengamos una idea cómo debemos distribuir nuestros alimentos en porciones en nuestro platito. ¿Listo? Ahora hemos terminado la lectura, pero de hecho tú puedes realizar una segunda lectura y subrayar la información que creas importante. Luego vas a responder las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué será asegurar su distribución? Ah, muy bien, que tenemos que organizar también los alimentos que vamos a ir consumiendo, distribuirlos de una manera adecuada, teniendo en cuenta estos 3 grupos. Recuerda que tú puedes responder esas preguntas también regresando a tu texto las veces que creas necesarias o convenientes. Sigamos. En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las porciones correctas? ¿Necesitaríamos comer todo el platito solo de alimentos energéticos? ¿O todo el plato solo de alimentos reguladores? No, ¿verdad? Se refiere a que nosotros tenemos que distribuir muy bien los alimentos según los grupos que estamos aprendiendo en las porciones correctas, ¿verdad? Para no consumir mucho de uno ni menos, la cantidad necesaria para nuestro cuerpo. Ahora puedes regresar al texto y completar el siguiente organizador. Se ha puesto como título ¿Cómo servir los almuerzos? Es nuestro texto y vamos a responder. Hemos tenido 3 grupos de alimentos. Alimentos constructores y vas a poner ahí ¿qué son los alimentos constructores? Las carnes de pescado, las carnes de res y colocarás ahí todo lo que hemos leído en ese espacio de la etiqueta, ¿verdad? Una vez que tú ya sepas cuáles son los alimentos constructores, vas a decir, los alimentos constructores nos ayudan ¿a qué? ¿A qué nos ayudaban? Puedes volver al texto y contestar esta preguntita. Ya hemos visto el primer grupo. Ahora nos vamos al segundo grupo, alimentos energéticos. ¿Cuáles eran? Los anotas ahí, ¿listo? Y estos alimentos energéticos, ¿qué te brindan? También estaba en nuestra etiquetita, ¿verdad? Colocas ahí tu respuesta. Alimentos reguladores ¿cuáles son? Colocas ahí cuáles hemos mencionado, ¿verdad? Las verduras, las frutas, si quieres los nombres de cada una. Y los alimentos reguladores que aportan a nuestro cuerpo. También estaba en nuestra etiqueta. Si necesitas escuchar el video, retrocedes un poquito o también los apuntes que has hecho mientras leíamos, ¿verdad?
Ahora sí, después de responder estas preguntitas en nuestro organizador, vas a responder otras preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? Ahora ya sabes de qué trata, ¿verdad? Sobre los grupos de alimentos y cómo debemos consumirlos. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Para informarnos, ¿pero qué nos está informando? Muy bien, nos está informando sobre los grupos de alimentos y cómo estos están diseñados para ayudarnos a servir los almuerzos en forma organizada. ¿Qué opinas del texto? ¿Qué opinas? ¿Que fue interesante? ¿Que tiene información que te va a ayudar? ¿Que con esta información podríamos elaborar nuestros platos? Muy bien, es lo que tú opinas, ¿listo? Después de leer el texto, lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Reafirmas tus respuestas o modificas alguna de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Teníamos 3 preguntitas en círculos, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú has respondido, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Podrías modificarlas o cómo podríamos reformular, plantear otra vez las respuestas si es necesario? ¿Listo? Y ahora reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. ¿Cómo podríamos poner en práctica? Elaborando un plato, ¿verdad? Un almuerzo que tenga estos 3 grupos de alimentos. Así podríamos ponerlo en práctica. Pero todos los días podríamos intentarlo, ¿verdad? Porque ¿cuál es la meta? Mejorar nuestros hábitos alimenticios. Y ahora comparte con tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuirse adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales ¿qué porción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? ¿Qué porciones? De los alimentos energéticos, de los alimentos constructores, de los alimentos reguladores. ¿En qué porciones deberíamos consumirlos? Puedes observar el platito y también te vas a dar cuenta. A partir de lo leído con tu familia, registra la combinación o proporción de los alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. Entonces, hoy día podrías hacer un almuerzo saludable con los 3 grupos de alimentos. Alimentos energéticos, constructores y reguladores. Podrías hacer un dibujo, ¿verdad? Del almuerzo que hoy día han planeado o aún mejor, podrías tomarle una fotito al plato que has preparado y ahí se puede observar cómo tú has organizado estos alimentos según la proporción que hemos aprendido. Ahora vas a valorar tus aprendizajes. Ten presente el propósito de lectura. Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Hoy día vamos a elaborar la receta. No, al finalizar las 2 semanas, ¿verdad? Hoy día estamos recogiendo información sobre esos grupos de alimentos y estamos leyendo sobre ellos para conocerlos un poquito más. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso y luego reflexiona sobre tus aprendizajes y completa. ¿Qué tenemos? Los criterios de evaluación que hemos visto a un inicio. ¿Has logrado ubicar la información en diversas partes del texto? Espero que sí. ¿Completaste el organizador gráfico? De repente, no. ¿Qué necesitaríamos mejorar? Organizar la información. ¿Explicaste con tus propias palabras de qué trata el texto? Espero que sí hayas logrado explicar con tus propias palabras a tus familiares. ¿Identificaste para qué fue escrito el texto? ¿Has identificado qué información tenía? Espero que sí. ¿Utilizaste ideas del texto para sustentar tu opinión? ¿Has usado las ideas del texto para poder dar mejores respuestas a las que habías dado? ¿Has mejorado esas respuestas? Espero que sí. ¿Y propusiste a tu familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria? ¿Has propuesto acciones, de repente realizar una dieta saludable con los grupos de alimentos que hemos aprendido? ¿Lo has logrado?
¿Has tomado la fotito al plato que has preparado el día de hoy? O de repente has dibujado, si no le has podido tomar una fotito o has escrito, ¿verdad? ¿Qué alimentos tenía? Dependiendo del grupo de alimentos que hemos aprendido el día de hoy. Te deseo muchos éxitos para hoy, sé que lo vas a hacer muy bien, vas a dibujar, vas a tomar la fotito, hemos aprendido mucho sobre los grupos de alimentos. Nos vemos el día de mañana, guarda tu información en tu portafolio. Chao, chao.